sí. ¿Por qué no volteas con alguien? Dile qué bueno que estás aquí en la iglesia. Pues que no sea tu esposo ni tu esposa, va, también lo ves, lo viste desde la mañana. Con alguien que no vengas, dile qué bueno que estás en la iglesia. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas, está haciendo grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas. En esta mañana quiero poder compartirte una necesidad que yo creo que es algo que Dios nos quiere meter ahí. Y de lo que te voy a hablar es de la importancia de saber celebrar. Di conmigo, la importancia de saber celebrar. Como te decía hace 8 días, que también tuve la oportunidad de predicar, recibimos una palabra profética. Un día sábado, el anterior sábado, y el profeta lo que le dijo a nuestro pastor es que es tiempo de celebración, ¿verdad? Y tras esta palabra veníamos hablando el Paz y yo, y le decía, pues estábamos hablando de lo tremendo, ¿verdad? Y la confirmación que Dios nos daba sobre las mismas cosas. Pero también hablábamos de esto último, de estas palabras que usó el profeta de tiempo de celebración, ¿verdad? Es tiempo de celebración y hablábamos que es una necesidad ser una iglesia que sabe celebrar, ser personas que sabemos celebrar, que sabemos alegrarnos, que sabemos, ¿verdad?, darle gloria a Dios, que sabemos ser agradecidos con Dios, porque eso desata un mover de Dios, ¿verdad? Entonces quiero poder compartirte esto con la ayuda de Dios. Así que ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde tú estás, en tu lugar? Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Señor, te damos gracias por poder estar en esta casa que es tu casa. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por todos los que han invertido sus recursos, han invertido su tiempo para venir, Señor, a tu casa a adorarte y también a escuchar el consejo de tu palabra. Amado Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando en nuestro corazón. Señor, que seas tú direccionándonos. Que seas tú, Señor, quitando también toda preocupación que pueda estorbar en nuestro corazón para que tu palabra entre como una semilla. Yo te pido, Espíritu Santo, muévete en este lugar, enséñanos, Espíritu de Dios, y haz tu obra en cada uno de nosotros. Te pido tu unción, Señor, para poder predicar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la verdad es que mientras yo armaba y preparaba este mensaje, era algo irónico, porque siendo muy sincero contigo, ¿puedo ser sincero? A ver cuántos fariseos hay aquí. Bueno, también son muy sinceros, ¿verdad? Pero me enteré, el pastor Jorge, ¿verdad?, venía muy bien. Venimos de un tiempo donde ha estado mi esposa, la pastora, con un poquito de enfermedad, ¿verdad? Y íbamos bien, ¿verdad? En ese entonces él y yo íbamos invictos, y de repente me habla el viernes, y desde que me habló yo lo escuché mal, ¿verdad? Yo lo escuché como afónico, y me dijo: hijo, me siento mal, todo indica que vas a predicar el domingo. Y pues te digo, es irónico porque voy a hablar de celebración y yo no celebré mucho, ¿verdad? Porque no consideré esto una bendición, sino porque a veces, pues por la premura del tiempo, ¿verdad? A veces como predicadores, y yo creo que lo pasa lo mismo, nos gusta estar pensando en la semana: Señor, ¿qué quieres para tu iglesia? Y el lunes pasa algo, el martes pasa algo, el miércoles Dios te cambia todo, ¿verdad? El jueves vuelves a iniciar y ahí vamos, es como que andar pensando. Entonces yo cuando terminaba ese mensaje, obviamente ya me arrepentí, ¿verdad? No me juzgues ni me veas feo. Ya le pedí perdón a Dios y precisamente Dios me hizo ver, no es tan fácil vivir una vida de celebración, ¿verdad? Porque a veces pasan cosas inesperadas. Y yo le decía: Señor, perdóname, porque cuando por primera vez el día viernes escuché me siento mal y vas a compartir, le dije: Señor, perdóname, porque no debí responder con no puede ser, y ahora qué voy a hablar, qué voy a decir, qué voy a predicar, sino debí responder celebrando que Dios me daba la oportunidad de compartir, ¿verdad? Porque hay una necesidad en aprender a celebrar. Yo reconozco que no es fácil, pero sí es posible llevar una vida que celebre. Y si abres tu Biblia en Lucas capítulo 15, esta actitud de tener una actitud de celebración y de saber celebrar es algo que Jesús enseñó, no de manera tan directa como podríamos pensarlo,
o no es fácil de ver como que el enfoque, parte del enfoque de Jesús de estas tres historias era dejarnos ver que Dios es un Dios que sabe celebrar. La verdad es que no está tan claro si no lo vemos intencionalmente. Pero Lucas 15, parte de todo lo que está enseñando Jesús, nos enseña que el reino de Dios es un reino que sabe celebrar. Lucas 15, para quien no lo ha leído, nos habla de tres pérdidas. Primero nos habla de una persona que perdió una oveja. Después nos habla de una mujer que perdió una moneda. Y después nos habla de un padre que perdió, no en un sentido literal, sino que su hijo, el menor, decidió irse de la casa. Entonces lo podríamos tomar como una pérdida también. O sea, hay tres tipos de pérdida, pero el enfoque, hermanos, de estas tres parábolas no es la pérdida, sino qué actitud debemos tomar en medio de las circunstancias y de las adversidades. Y el primer hombre que pierde una oveja, ¿verdad? Dice la Biblia en Lucas 15 que en los primeros versículos que este hombre empieza a preocuparse, ¿verdad? Empieza a buscar a su oveja, tenía 100, ¿verdad? Deja las 99, se va por una y escucha lo que dice el versículo 6. Lucas 15, 6, va a estar en la NTV, por favor. Mario, les mandé en qué versiones iban a estar cada versículo, entonces para que podamos verlo, por favor. Lucas 15, 6, vamos a verlo en NTV, por favor. Gracias. Dice, cuando llega, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, ¿cómo les dirá? Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Ahora, uno podría decir, ¿en serio te estás alegrando por una si tienes 100 o tenías 99? Es como si tú teniendo 100 pesos en monedas de peso se te pierde una. Y de repente, ¿verdad? La encuentras y tú le dices a tus amigos, celebren conmigo, alégrense, encontré mi peso. ¿Cuántos de tus amigos celebrarían contigo? Dirían, me hubieras pedido y yo te daba uno, ¿verdad? Si ese era tu afán y esa era tu preocupación. Pero ¿qué está enseñando Jesús aquí? El versículo 7 dice, de la misma manera hay más alegría, ¿en dónde? En el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no sé qué, que no se extraviaron. Escucha, aquí empieza Jesús a enseñar este principio. El reino, el cielo y los que lo habitan saben celebrar por un alma. Escucha, Jesús se fue con unas cifras un poco bajas, ¿verdad? Que dice, se pierden 100, de 100 se pierde una, y entonces al encontrar esa una hay alegría. Pero escucha, dice la Biblia y el principio es, el cielo se alegra por uno que se arrepiente, no entre 100, hermanos. ¿Sabes cuánta población hay hoy en día? Hay más de 8 billones de personas. ¿Y si lo pusiéramos en la balanza, qué comparación tiene 1 versus 8 billones de personas? ¿Es poquito, sí o no? Sí, pero aunque es poquito, el cielo sabe celebrar. Si hoy alguien aquí le entrega por primera vez su vida a Jesús y le abre las puertas de su corazón y lo recibe en su corazón, escucha, al mismo tiempo que tú estás recibiendo a Jesús, el cielo está celebrando. Y uno podría decir, ¿celebran por mí? Sí, por ti. Aunque para el resto del mundo somos 1 en 8 billones, para Dios eres importante. Nada más Isma me creyó. Ahora, pasando la historia de la moneda, dice el versículo 8, se pierde una moneda de 10 y dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde ¿cuántas? Una.
Dice, no enciende una lámpara y barre toda la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Dice el 9, y cuando la encuentra llama a sus amigos y vecinos y les dice, di conmigo, alégrense conmigo, porque encontré mi moneda. Escucha, cuando la Biblia repite algo, no es casualidad, es un énfasis. Jesús no solamente está hablando de las pérdidas, sino está hablando de cómo reaccionamos cuando encontramos eso que habíamos perdido. Aunque parecería pequeño delante de todos los demás, hay que aprender a celebrar eso pequeño. Ahora termina la historia con la pérdida de un hijo, que te decía que este hijo menor, que es el hijo pródigo, pide su herencia a su papá, se sale de la casa, malgasta la herencia, y mientras está malgastando la herencia, dice la Biblia que entra en sí. Y dice, no sé qué hago aquí, sufriendo, ¿verdad? Teniendo hambres, en la casa de mi padre hay comida y etcétera. Vuelve en sí y vuelve a su padre. Ahora, en medio de que vuelve a su padre, él decía, le diré, ya no merezco ser tu hijo, tómame aunque sea como uno de tus siervos. Si quieres yo te lavo los baños, si quieres yo barro, si quieres yo limpia los cerdos, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Pero sabemos que el padre actúa diferente. De tal manera que cuando el padre lo ve, le dice a sus siervos, póngale un anillo, cámbianle los vestidos, póngale un calzado nuevo. Y dice el versículo 23, y aquí me voy a enfocar un poco. Verso 23, por favor. Maten al ternero que hemos, ¿qué? Escucha esta frase, tenemos que celebrar con un banquete. ¿Ya te diste cuenta cuál es parte de la enseñanza de Jesús en este capítulo? La importancia de saber celebrar. El cielo, los ángeles saben celebrar por uno que se salva. Y yo creo que esto obviamente es algo que es la cultura del Padre, porque Él estableció la cultura en el cielo. Y en la cultura del cielo, aunque tal vez un ángel podría pensar, Señor, pues qué bueno que se salvó Juanita, pero nos faltan como 8 billones de personas menos uno, ¿verdad? No, esa no es la actitud del cielo. El cielo sabe celebrar, aunque sea lo uno, aunque sea lo pequeño. Y escucha, iglesia, si nosotros aprendemos a establecer esa cultura, porque es la cultura del cielo, no es la cultura de Buena Tierra, no es la cultura de una iglesia, es la cultura del cielo. Cuando una iglesia entiende que al cielo le gusta celebrar, y eso desata una bendición, y eso se convierten en unas llaves que abren distintas puertas que ahorita te voy a enseñar. Entonces, cuando nosotros la cachamos y cuando nosotros la captamos, cosas van a suceder en este lugar. Hay una importancia en saber celebrar. Ahora, yo le hacía esta pregunta a Dios, ¿por qué es importante aprender a celebrar? ¿Por qué hablas de que nos tenemos que alegrar? Y lo que el Espíritu Santo me hablaba es que la celebración es una llave. Di conmigo, una llave que abre distintas puertas. La verdad estaba un poco dudoso en si llamarle que la celebración es una puerta o es una llave, pero entendí esto. La celebración no solamente te va a abrir una puerta, sino que es como una llave maestra que tiene la capacidad de abrir por lo menos 3 puertas que yo estudié y que te voy a compartir. Por eso Jesús enseñó la importancia de celebrar. No es algo tan común, no es algo que vas a escuchar siempre, pero es algo que es necesario. Y si lo aprendemos a hacer, vamos a entrar y vamos a accesar a esas puertas que Dios nos quiere abrir. Amén. Ahora, antes de decirte qué puertas es la que abre esta llave, te voy a enseñar lo que hace completa la celebración. Porque celebración sí tiene que ver con aplausos, tiene que ver con chiflidos, tiene que ver con alzar nuestra voz, tiene que ver con gritos, ¿verdad? Eso tiene que ver con celebración. Pero hay 2 ingredientes que Dios huele cuando se expide una celebración. Hay 2 ingredientes que deben de estar para que ese olor atraiga la presencia de Dios. Eso los podemos ver en segundo libro de Crónicas, en Reina Valera, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5 y verso 13.
Estos son los ingredientes. ¿Cuál es el contexto de Crónicas 13, de Crónicas 5, perdón, antes de leerte el versículo? El contexto es que por fin estaba completo el templo, ya habían metido el arca de la presencia de Dios, y eso provocó lo que dice este versículo. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, ¿para qué? Para alabar, di conmigo, para alabar y dar gracias a Jehová. Dice lo siguiente: y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, ¿y qué hacían? Y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. ¿La casa de quién? De Jehová. ¿Cuáles son los ingredientes que tienen que estar en una celebración para que Dios lo tome como una verdadera celebración? Son dos principales: alabanza y gratitud. Di conmigo, alabanza y gratitud. Con esto es importante saberlo, porque aunque encontremos historias que no digan que el pueblo celebraron o celebró literalmente, cuando tú veas que el pueblo dio gracias, cuando tú veas que el pueblo alabó, cuando tú veas que el pueblo exaltó, eso es celebración. ¿Eso es qué? Celebración. Entendiendo estos dos ingredientes, si nosotros los metemos a nuestras palabras y lo practicamos constantemente en nuestra vida, entonces va a venir a nuestra vida esa llave que te va a abrir tres puertas. Dile al que está a tu lado: te va a abrir tres puertas. La primer puerta es la del acceso a la presencia de Dios. En ese versículo, en la parte final, leíamos que tras ellos celebrar y alzar su voz, di conmigo, alzar su voz, ellos no cantaban: santo eres, Señor, oh, te alabamos. Qué bueno que no canto, ¿verdad? Porque mi esposa dice: mejor predica, ¿verdad? Te sale mejor. Pero no era un canto tenue, solemne, sino que lo que leímos en este versículo es que alzaban ¿qué? La voz en celebración, decir: Señor, tú eres tan grande, Señor, tu misericordia es para siempre, tú eres tan bueno. Y empezaron a levantar su voz en conjunto con los que tocaban trompetas, con los que estaban en la batería, o en ese entonces los címbalos. Si es bíblico, hermanos. Algún tiempo se pensó que la batería era del diablo, ¿verdad? No es del diablo. Ahí está en la Biblia, eran los címbalos. Y a medida que el grupo de alabanza o los levitas le subían a sus instrumentos, la gente le subía al mismo nivel. Y a medida que elevaron su celebración, nos dice que el versículo 13, la parte final, por favor, dice: se llenó de una nube la casa de ¿qué? De Jehová. Ahora sí, el versículo 14, que es la confirmación, dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de ¿qué? De la nube, porque la gloria de Jehová había llenado. No fue un poquito, no fue: ay, les voy a mandar un cuartito de gloria, sino que el Señor llenó, dice aquí, la casa. Pero ¿qué necesitó hacer el pueblo para accesar a esa presencia? Celebrar, saber celebrar, saber glorificar, saber dar gracias a Dios, saber levantar su voz. Por eso el Salmo capítulo 100 versículo 4, te lo sabes seguramente, en Reina Valera dice lo siguiente: entrad por sus puertas. ¿Entrar por sus qué? O sea, entren a su presencia. Hay una puerta que da un acceso a su presencia con una llave. Dice el Salmo 104, por favor: entrad por sus puertas con... ¿Se saben ese versículo? Porque los de proyección están. Ok. ¿Con qué? Dile al que está a tu lado: con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de
O sea, la acción de gracias, que es un ingrediente de la celebración, es una llave. Di conmigo, es una llave que abre la puerta que nos da acceso a su presencia. Eso lo experimentaron en el segundo libro de Crónicas. Y dice así: por sus atrios, ¿con qué? Están los dos ingredientes de la celebración, ¿sí o no? Sí. O sea, toda persona que quiera acceder a la presencia de Dios, toda persona, toda iglesia que quiere abrir las puertas de los cielos para que Dios descienda y venga y llene esta casa, necesita estas dos cosas: acción de gracias y alabanza. Dice aquí: alabadle, bendecid su nombre. Esa es la puerta más tremenda. Hay más, pero quiero hacerte énfasis en esta. Amados, el mover de Dios no depende de Dios. Dios se quiere mover y manifestar en todo lugar. Ese es el deseo de Dios. Pero entonces, ¿por qué Dios sí se manifiesta en algunos lugares y en otros no? Porque hay iglesias como Buena Tierra que son entendidas que Dios se quiere manifestar, pero nosotros tenemos llaves en nuestro poder que le abren la puerta para que Él se manifieste. Y una de ellas es celebrar su presencia con aplausos, con gritos, con alabanza, con gratitud. Segunda puerta. Abre la puerta de los milagros. En Juan, capítulo 6, la Biblia nos relata que los discípulos y Jesús necesitaban un milagro. Di conmigo, necesitaban un milagro. Había un problema. Como Jesús ya era muy famoso y lo seguían las masas, de repente cerca de 10,000 personas o hasta 12,000, dicen algunos. Aquí textualmente dice 5,000, pero solamente estaban contados los hombres, sin mujeres y niños. Entonces ya con mujeres y niños podríamos sumar unos 12,000 o más. Y Jesús se da cuenta que las personas que lo habían venido a escuchar tenían hambre. Y Jesús le dice a sus discípulos: tienen hambre, denles de comer. Y sus discípulos dicen: nah. ¿O cómo lo hubieras dicho tú a Jesús? Mira, no nos vamos con 5,000. Que yo le dijera a cualquiera de ustedes: Isma, dales de comer a los hermanos, por favor, tú que eres chef, ¿verdad? Isma así como: no, en serio, ¿de verdad? Pues así respondieron los discípulos. En medio de esta necesidad, dice la Biblia que se aparece un muchacho. Gloria a Dios por los jóvenes. Dice el versículo 9. Dice: aquí está un muchacho, porque Jesús les preguntó: ok, vamos a darles de comer, ¿qué tenemos, equipo? Y uno dice: bueno, aquí hay un chavo que tiene poderosos 5,000, no, 5 nomás, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas hace una pregunta el discípulo, no Jesús: ¿qué es esto? ¿Para qué? Para tanto. Escucha, ellos estaban entrando en un conflicto porque en vez de darle gracias a Dios que al menos tenían algo con qué empezar, ellos dijeron: tenemos algo con qué empezar, pero para empezar con 5 personas o 7, si a 5 le damos panes y a 2 le damos peces, pues Señor, ni para los discípulos hay, ni para tus siervos que tenemos hambre, ¿verdad? Escucha, en medio de esto dicen: son 5,000, son muchos, son más de 5,000 personas. ¿Qué es esto? Esto poquito para tantos. Pero escucha, alguien que entiende la llave de la celebración, alguien que entiende que en su poder hay algo que puede abrir puertas de los cielos. Dice el versículo 10: entonces Jesús dijo, ni le respondió nada al discípulo, le dio su avión: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Verso 11: y tomó Jesús aquellos panes y le dijo: Padre, no inventes,
Necesito 5,000, no 5. Está bien que pues hay fe y lo que tú quieras, pero Dios, mira, ¿por qué eres así conmigo? ¿Eso dijo Jesús? No, sino que tomó aquellos 5 panes y habiendo que dado gracias, habiendo usado la llave de la celebración, tal vez no tenemos los 5,000, pero tengo 5. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto qué? Ahora, ¿qué pasó? ¿Hizo falta, te pregunto? No, sobró. ¿Cuánto sobró? 12 canastas. Por si los discípulos tenían hambre. Jesús le dice, hasta para llevar, cada quien agárrese una canasta y vámonos. Escucha, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué los discípulos se perdieron de este milagro? Porque no supieron celebrar aquello que es poco. Escucha, muchas veces nosotros queremos esperarnos a tener todo completo. Escucha, Jesús nunca tuvo en sus manos, escucha, nunca, di conmigo, nunca tuvo en sus manos 5,000 panes. Nunca tuvo en sus manos miles de peces o pescados. Lo único que atravesó por sus manos fueron 5 panes y 2 peces. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que unos decían, ¿para qué? Esto es muy poquito para tantos. Pero Jesús decía, Padre, gracias. No son los 5,000, pero te doy gracias porque tenemos algo en nuestras manos. Y esa llave, escucha, abrió la puerta de los milagros, de tal manera que de 5 pasó a ser más de 5,000 panes, y de 2 pasaron a ser más de 1,000 peces. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Tal vez no tienes todo lo que necesitas para emprender ese negocio. Tal vez no tienes tu sanidad en una totalidad, porque a veces Dios hace sanidades progresivas. Hablando de los 10 leprosos, su sanidad no fue instantánea. Van a Jesús, Jesús les dice, váyanse a los sacerdotes. Mientras ellos iban caminando e iban saliendo del lugar, empezaron a ser sanos. Escucha, muchas veces podemos orar por ti, ya sea los días jueves, los días domingo. Te sientas igual, no sientas diferencia, pero de aquí a que vas a tu casa empiezas a sanar. Eso puede suceder. El riesgo es que pensemos, no se me quitó en la iglesia, camino a mi casa, sí, a lo mejor era algo que no se me cayó mal. No te pierdas de la gratitud. No te pierdas de darle gloria a Dios. Lo que hizo Jesús es, tengo estos 5. Señor, yo sé que con gratitud se va a abrir una puerta que los va a multiplicar. Es cuando aprendemos a darle gracias a Dios por lo poco que tenemos, que Él nos lleva a más. Por eso es importante saber celebrar, amados. No tenemos miles de milagros, pero tenemos unos cuantos. Escucha, esto que está pasando en la iglesia es solo el inicio. Di conmigo, solo el inicio. Pero nosotros lo vamos a celebrar como si ya estuviera pasando a una multitud, ¿verdad? Como si multitudes de gente con cáncer viniera y sanara. No vamos a decir, bueno, fue una entre muchas, hablando de nuestra hermana Luz. No, vamos a decir, Señor, gloria a ti. Ahora, la verdad es que es un buen inicio. El Señor nos la puso fácil. Es fácil celebrar que alguien sanó de cáncer. Porque si alguien dijera, hermanos, ¿qué creen? No me lo van a creer. Me empezó un escurrimiento como de gripa, pero llegué a este lugar y Dios me sanó. ¿Cuántos dirían, wow, qué milagro? Bueno, el que sigue, ¿no? Ya que pase Isma a pedir las ofrendas, ¿no? El Señor nos la puso fácil, porque es fácil celebrar una sanidad de cáncer. Pero a lo que voy es, aún así hubiera sido una sanidad de que se quitó el dolor de cabeza. Si tú celebras eso poquito, Dios te va a dar mucho, porque Dios ve la actitud que nosotros tomamos frente a lo poquito. El Padre vio la actitud de Jesús cuando Él tomó esos 5 panes y en vez de quejarse y en vez de decirle, no puede ser, Señor, vamos 3 días, mira la gente, mi ministerio, mi reputación, en vez de Jesús actuar así, actuó con gratitud.
Y yo creo les dijo a sus discípulos: tenemos 5 panes y 2 peces para esta multitud, es más que suficiente. Hasta nos va a sobrar. Amén. Este mismo principio lo podemos ver con Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, sabemos la historia, era uno de sus amigos, se muere, tarda 4 días Jesús en llegar, ya el cuerpo hedía. De repente Jesús va a la tumba donde estaba Lázaro y dice en Juan 11, versículo 41, ya está en la pantalla, gracias. En medio de que Jesús está ahí para resucitar a Lázaro, dice la primera parte del versículo, por favor. Entonces quitaron la piedra, si eres tan amable. Antes, eso, gracias. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, ¿qué dice ahí? Pregunta: ¿Lázaro ya había salido? No. Pero Jesús tenía una llave, que sabía que era una llave que abría puertas de milagros. Gracias te doy por haberme oído. Dice el verso 42: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de ¿quién? De la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43: y habiendo dicho esto, entonces sí, clamó ¿a qué? A gran voz: Lázaro, ven fuera. Y que se levanta el muerto. Pero ¿qué llave usó Jesús? La gratitud, que es un ingrediente de la celebración. Cuando una iglesia tiene la capacidad de celebrar lo que aún no ha visto, te aseguro lo va a ver. Cuando tenemos la capacidad de celebrar un avivamiento que aún no estamos viendo en totalidad, lo vamos a ver. Cuando tenemos la capacidad de celebrar que gente va a sanar de cáncer, ¿verdad? Que hasta muertos vamos a ver resucitar. Si lo sabemos celebrar, entonces lo podemos recibir, porque vamos a recibir aquello que estamos dispuestos a celebrar. Tercer puerta, es que esta llave es una llave maestra. No solamente abre una puerta, la tercer puerta es la puerta de salida de los procesos. Cuando nos encontramos en un desierto, lo único que anhelamos es la salida, ¿sí o no? Y venimos a consejería y los pastores, nuestros líderes nos dicen: mira, no le preguntes por qué a Dios. Pregúntale, ¿verdad que sí te han dicho eso? Pregúntale para qué, porque hay un propósito. Y mira, no quieras salir, vive lo que Dios te quiere enseñar. Y eso es cierto. Pero hay una cualidad que cuando estamos en el desierto, si nosotros la desarrollamos y la practicamos, va a hacer ese desierto más corto y Dios nos va a mostrar la salida. Te lo demuestro antes de que me taches de hereje, ¿verdad? Jonás capítulo 2, ahorita te digo el versículo. La Biblia relata que Jonás era obediente o desobediente. Ahí dale un codazo santo a quien sientas, ¿verdad? Como tunas verdes, dile. Jonás era un hombre que había recibido un llamado de Dios, una instrucción de Dios. No quería, le dio miedo, o sencillamente por X o Y razón, por flojera, no sabemos en sí por qué. El chiste es que Jonás, en vez de ir a donde Dios le dijo que tenía que ir, la Biblia relata que se fue al lado contrario. En medio de ir al lado contrario se levantó una gran tempestad, de tal manera que los que iban en ese barco empiezan a clamar a sus dioses, no pasa nada, y encuentran a Jonás, el único que conocía a Dios, lo encuentran dormido, lo encuentran roncando. Pues se ofenden esas personas y dicen: oye, no puede ser, nos vamos a morir y tú estás dormido. Eso no es mi predicación, pero puede ser que estés viviendo algo así en tu casa. Todos en tu casa están en una tormenta, todos en tu casa están a punto de morir espiritualmente tal vez, y uno se encuentra dormido muchas veces. Eso es algo que no nos podemos permitir. Cierro paréntesis. Entonces, estos que eran muy amables dicen: Jonásito, acompáñanos, ¿verdad?
Y en medio de no saber, dijeron, pues, entre que son peras y son manzanas, y vámonos, ¿sabes contar? Una y dos, y que lo echan al mar. En medio de que lo echan al mar, se lo traga un gran pez. Ahora, a mí me impacta algo. ¿Cómo hubieras respondido tú dentro de ese pez? ¿Cómo respondemos cuando estamos en los lugares incómodos, lugares oscuros, lugares fríos, lugares donde no hay fruto, lugares donde no vemos nada de Dios? ¿Cómo respondemos? Mira, Jonás tenía muchos defectos, pero yo quiero resaltar una virtud. Dice el versículo 9, en NBI, por favor, gracias. Dice, en medio de estar en ese pez, dice, yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Pero Jonás, estás en el pez. Jonás dijo, sí, pero estoy aquí por mi desobediencia. Dios no tiene nada que ver. Por eso, Señor, te doy gracias, porque aunque yo quería huir, tú me estás regresando. Escucha, hay procesos que vivimos que son procesos de dolor a causa de nuestra desobediencia, a causa de que hemos hecho las cosas mal. Pero Dios en su amor muchas veces te va a enviar un pez, que puede ser un despido, que puede ser una enfermedad, que puede ser algún tipo de crisis. Lo que más te conviene hacer si tú estás ahí es, en vez de quejarte, decirle, Señor, gracias, porque aunque yo quería huir, aunque yo ya no quería ir a la iglesia, tú me enviaste esa enfermedad, tú me enviaste este despido, tú me metiste en esta crisis económica, pero Señor, no me voy a quejar, porque entiendo que eres tú, devolviéndome a mi propósito, devolviéndome a mi casa. Y Jonás dijo, ofreceré cánticos de gratitud. Dice la siguiente frase, cumpliré las promesas. Ahora sí le dieron ganas de cumplir promesas. Cumpliré las promesas que te hice. Dice, la salvación viene ¿de quién? Esas fueron sus últimas palabras. Di conmigo, sus últimas palabras dentro del pez. Pero esas palabras, esa gratitud, sin él saberlo, fue una llave que abrió no una puerta a lo mejor, pero sí una boca. Porque dice el siguiente versículo, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. El Señor lo agarró en el mar, lo pudo haber dejado ahí, pues órale, nádele. Pero mi Dios no es así, tu Dios no es así. Dios te toma en la tormenta y te expulsa en lo firme para que tengas un nuevo inicio. Amados, yo pienso personalmente, no lo dice la Biblia, pero yo lo pienso, el oído de Dios estaba prestando atención a la reacción de Jonás. Yo estoy un 99.9% seguro que, aunque no lo dice la Biblia, si Jonás hubiera dicho, no es posible contigo de veras, Dios, no te pases. ¿Por qué? Que no, a mí me han dicho que eres un caballero, que tú respetas si alguien te dice que no, y yo te dije que no y tú no me respetaste y me metiste este pez y me voy a morir. Escucha, si Jonás hubiera reaccionado así, aunque la Biblia no lo dice, yo pienso que nunca hubiera salido de ese pez. ¿De dónde me baso? Del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el tiempo del desierto, en vez de decir, Señor, gracias, tenemos hambre, tenemos sed, pero al menos no estamos en Egipto, al menos ya no somos esclavos, Señor, nos dirigimos a una tierra buena, a una tierra prometida. Ellos, en cambio, constantemente, tú ves una y otra vez, se empezaron a quejar. No puede ser, ya no hay agua, parece que estamos en Ocote, ¿va? Y aquí no hay pipas, al menos en Ocote le hablan a la pipa y va. Y lo que pasó con esa generación de gente que, en vez de ser agradecidos, se quejó,
Lo que pasó es que el desierto los mató. A Jonás lo hubiera matado ese gran pez si él, en vez de actuar con gratitud con Dios, él hubiera actuado con queja, él no hubiera salido. Pero gracias a Dios que le cayó entendimiento, le cayó revelación y usó una llave, y esa llave le abrió la boca al pez. Cuando tú eres alguien que sabe ser agradecido con Dios, sin importar si estás en una crisis, sin importar si estás en una enfermedad, sin importar si no estás donde tú quieres estar, cuando tú aprendes a darle gracias a Dios por las pequeñas cosas, entonces puertas se van a abrir. A lo mejor estás en un desierto, ya sea porque Dios te quiere procesar o ya sea porque Dios te quiere disciplinar. Si tú respondes con gratitud, te aseguro, más temprano que tarde vas a ver una puerta que dice salida, y uno va a decir: ¡ay, gloria a Dios! Si alguien me ayuda en el teclado, por favor. Cuando cambiamos nuestra queja por celebración, amados, cosas suceden. Porque cuando más bien nos quejamos, nos desconectamos de Dios. Di conmigo: la queja me desconecta de Dios. Una vez más, la queja me desconecta de Dios. Por eso Pablo enseñó un principio en Filipenses capítulo 4 verso 6. Por favor, en Reina Valera está bien. Filipenses 4, 6. Tenemos nuestra Biblia, ¿verdad? Sí. También ya está en la pantalla. Dice, bueno, vamos a leer, lo pusieron en NBI. No sé si lo puedes cambiar a Reina Valera, perdón. Es un programa nuevo, entonces por eso estamos teniendo dificultades, porque ya tiene algunas otras versiones. ¿Sale? Lo leo yo en mi versión. Dice: por nada, y lo puedes leer en tu Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios. No sé cuántos vinieron con ansiedad el día de hoy, no sé cuántos vinieron a lo mejor con una preocupación, pero el Señor te dice: por nada te afanes, por nada te preocupes, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración. Y después dice: y ruego. Y al final dice la siguiente frase: ¿con acción de qué? De gracias. O sea, Pablo enseñó a la iglesia: miren, no se preocupen, Dios ha depositado una llave que les va a abrir puertas de provisión, puertas de milagros, puertas de su presencia, puertas de salida. Úsenla. Cuando ustedes estén orando por algo que les está preocupando, no se olviden de darle gracias a Dios, porque la gratitud se vuelve una llave que te muestra salida, te muestra una llave que te muestra la provisión, te muestra una llave que va a abrir puertas de milagros según tu necesidad. Amados, la celebración, que es gratitud, que es alabanza, dice el Salmo 50:23 en NTV, por favor. Eso es importante. ¿Por qué se abren estas puertas? ¿Por qué Dios le place darnos llaves cuando nosotros celebramos, cuando nosotros agradecemos? ¿Por qué Dios hace esto? Dice el Salmo 50, verso 23, por favor. Lo puedes buscar también en tu Biblia, en lo que está, Salmo 50, gracias. Dice: pero el dar, ¿qué? Es un sacrificio que verdaderamente ¿qué? ¿Por qué dar gracias es un sacrificio? Amados, porque no siempre dan ganas. ¿Quién dice: wow, Señor, gloria a ti, me dieron un diagnóstico de cáncer, esto es para que tu gloria se manifieste? ¿Quién reacciona así? La verdad es que nadie. O a lo mejor un arcángel sí podría, ¿verdad? Pero de primera instancia nuestra reacción no siempre es la mejor. ¿Quién dice: Señor, wow, qué increíble eres, yo te estaba pidiendo bendición en mi economía y me corrieron? Señor, luego se ve que me quieres dar algo mejor, y ese trabajo me estorbaba. No es fácil. Es un sacrificio. Di conmigo: es un sacrificio. Si tú te esperas a que te den ganas de darle gracias a Dios, estás frito.
¿Tú crees que al Jonás le dieron ay Señor, uy, es que hace un calor tan tremendo allá afuera? Gracias que en este pez, ay, hasta frío me dio. ¿Tú crees que Jonás en un principio estaba así? No, entendió, es un sacrificio. No te van a dar ganas, pero cuando tú entiendes, Señor, aunque no tengo ganas, yo te doy gracias. Señor, aunque no tengo ganas, yo te doy alabanza. Señor, aunque mis pies hoy no se quieren mover y hoy no quieren brincar, hoy voy a brincar porque yo te quiero dar gracias, Señor, porque yo quiero ofrecer un sacrificio con el cual tú te agrades. La gratitud es algo que verdaderamente honra a Dios. Dice, si permanecen en mi camino, les haré a conocer la salvación de Dios. Amados, todos, voltea con el de tu lado y dile, tú también, tú también. Todos podemos usar estas llaves. Todos podemos usar estas llaves. Las puertas, aunque no las ves, allí están. Espiritualmente lo podríamos poner arriba de nosotros. Hay puertas de la presencia de Dios, puertas de milagros que están esperando la llave que las abra. Y te tengo una noticia, esa llave no la tiene Dios, esa llave la tienes tú. Cuando tú en medio de tu dolor dices, Señor, gracias. Si me duele mi pie es porque tengo pie, aleluya, ¿verdad? No tengo el carro que quiero, pero tengo los recursos para el transporte público. No tengo los recursos para el transporte público, pero tengo mis pies que me pueden llevar caminando. Amados, la llave de la celebración nos va a introducir a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de milagros. Cosas están sucediendo. Yo sé que tal vez ahorita vamos a ir para allá. No te quería decir porque luego se pierde la atención y no quería eso. Pero cosas están sucediendo. No solamente hay sanidades, no solamente Dios está restaurando, sino que Dios está dando prodigios, Dios está dando señales gloriosas. Pero si nosotros, tal vez a los ojos de los demás solo son 5 panes, una sanidad, aquí hay 10. Pues sí, ¿verdad? Pero cada quien vive un proceso diferente. Cada quien a Dios le da diferente. Si tú con eso poquito, si sabes celebrar los 5 panes, vas a poder celebrar cuando Dios los multiplique. Amén. Cierro con algo. ¿Por qué nos cuesta usar esta llave? Porque aunque la sabemos, porque yo te aseguro no es algo nuevo, de alguna forma lo conocías, pero ¿por qué nos cuesta usarla? Déjame decirte, hay un problema en nuestro corazón. Estamos acostumbrados a celebrar lo que ya está completo. Estamos acostumbrados a celebrar lo que ya está finalizado. Estamos acostumbrados a celebrar las victorias totales, pero no estamos acostumbrados a celebrar las victorias parciales. Te lo explico. En Esdras capítulo 3 y versículo 10 en Reina Valera, la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel había estado cautivo durante 70 años en Babilonia. Ellos regresan a un lugar que era su lugar, que era su casa, pero ya no estaban sus casas, ya no había ni muros, todo estaba destruido, todo estaba quemado. Y de repente la palabra de Dios nos dice que el pueblo dice, ¿por dónde empezamos? Yo no sé si te ha tocado ocasiones que ves tan destruida tu vida que no sabes por dónde iniciar. Ves tan destruido tu matrimonio, ves tan destruida tus hijos, ves tan destruida tu economía, ves tan destruida tu salud y uno dice, ¿por dónde inicio? El pueblo inició con el altar de sacrificios. Levantan el altar de sacrificios, ofrecen sacrificios a Dios, pero después dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y Dios les habla de construir cimientos. Y en el versículo 10 de Esdras 3 dice lo siguiente: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban ¿qué?
no era toda la construcción, eran solamente ¿qué? Los cimientos. Dice, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, ¿con qué? Con trompetas. Y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. Por eso somos bateristas aquí, ¿va? Dice, para que alabasen. ¿Para que qué? Alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Siguiente versículo. Y cantaban, alabando y qué, y dando gracias. Di conmigo, celebrando a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba ¿con qué? Con gran júbilo. ¿Qué entiendes por gran júbilo? No, hombre, no, esa era una fiesta. Ándale, por ahí va. Alabando a Jehová, porque se había acabado el templo ya. No, alabando porque ya habían reconstruido la ciudad. No, alabando porque se echaban ¿qué? Los cimientos de la casa de Jehová. Amados, no había paredes, no había sonido, no había muchas cosas, no había una pantalla, no había luces, no había cámara, no había nada, pero sí había celebración. Estaban celebrando las victorias parciales. ¿Era una victoria parcial el echar los cimientos ya? Sí. No era la victoria total, pero sí era una victoria parcial que ellos aprendieron a celebrar. Dice, y muchos de los sacerdotes, escucha, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, dice, lloraban en alta voz, eran lágrimas de gratitud, de decir, Dios, gracias que nos permites ver que una vez más podemos adorarte, podemos construir o iniciar a construirte una casa. Dice, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta Guatepec, se oía el ruido hasta la avenida, porque había una iglesia que sabía celebrar, que sabía darle gloria a Dios. Yo creo que este sonido provocó que algunos dijeran, ¿qué está pasando? Hoy le voy a echar porras a mi pastor. ¿Ganó el Cruz Azul o qué? Celébrenlo y a lo mejor les llega, ¿verdad? Y a lo mejor los vecinos decían, ¿qué pasó? A estos tipos a lo mejor escarbaron y encontraron oro, y encontraron algo, y ahí va la gente. Y yo me imagino, ¿verdad? Dijeron, ¿qué están celebrando? Que pusimos los cimientos. Escucha, a lo mejor si tú luchas con alguna adicción, no has podido dejar de fumar, pero a lo mejor pudiste hoy restarle un cigarro. Tal vez fumabas 3, fumaste 2. Es una victoria parcial, no es una victoria total, pero puedes celebrar, Señor, gracias, porque hoy tú me diste el ánimo de nomás echarme 2. No te estoy diciendo que es lo ideal, no es mi recomendación, pero sí te estoy diciendo que a lo mejor estás viviendo victorias parciales que no estás celebrando porque no están en totalidad. A lo mejor todavía no tienes ese carro, no tienes esa casa, pero lo que tú tienes, Señor, gracias. Señor, gracias porque esto es una bendición. Señor, gracias porque tú eres bueno con mi casa. A lo mejor tus hijos no quieren nada con Dios, pero a lo mejor alguna vez aceptaron venir a la iglesia. Amados, nos cuesta usar la llave de la celebración porque estamos acostumbrados a lo completo, pero hoy Dios nos quiere llevar a celebrar lo parcial. Hoy Dios nos quiere llevar a celebrar esos pequeños comienzos. A lo mejor solo tienes la capacidad, te propusiste leer toda la Biblia en un año y no has leído ni Génesis, pero a lo mejor leíste un versículo,
Leíste un capítulo, a lo mejor no pudiste con 3, pero pudiste con 1. A lo mejor no pasas 2 horas con Dios todos los días, pero pasas 10 minutos, amado. Cuando aprendes a celebrar esas pequeñas cosas, Dios va a dar la provisión para que se complete la victoria, porque Dios no deja nada a medias, Él hace las cosas completas. Y si hay una iglesia que sabe celebrar los cimientos, entonces habrá una iglesia que podrá celebrar cuando el templo esté construido. ¿Por qué no te pones de pie y dale gloria a Dios? Dale tu alabanza, dale tu gratitud. Señor, gracias. Padre, gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Padre, gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas.